se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande amor y tu gran bondad, tu misericordia y tu cuidado. Gracias por tu dirección y tu ayuda, gracias por el sustento que nos has dado en el día, por habernos dado el aire, el agua, el alimento, la paz, la salud, Señor, y cada uno de esos elementos que tú has dado en tu misericordia y amor para que nosotros podamos estar bien. Te agradecemos infinitamente. Ahora queremos abrir tu palabra santa, Señor, rogamos del cielo tu comprensión, tu dirección, que tu Espíritu sea quien nos ilumine, quien nos guíe, quien nos sostenga, y quien abra nuestra mente y nuestro corazón a tus verdades y a tu luz admirable. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, yo quiero ir con ustedes en este momento, hermanos, al mensaje a la iglesia de Pérgamo, que era donde quedamos en nuestro estudio. Recuerden ustedes que estábamos viendo tres iglesias principales, ¿verdad? Las primeras tres iglesias. Inicialmente veíamos la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y estábamos claros, explicábamos que el libro de Éfeso es, o la historia, el tiempo que compone el tiempo de la iglesia de Éfeso está... se desarrolló entre el año 31 después de Cristo y el año 100 después de Cristo. El año 31, que fue el año en que Cristo el año 31 fue el año de Hechos capítulo 1, donde Cristo se despide y da la comisión. Y el año 100 es el año donde muere el último apóstol, ¿no? El último, el hombre pues a quien Dios le reveló el Apocalipsis, el año número 100. Ese es el tiempo que compone pues la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Luego entonces tenemos la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11. La iglesia de Esmirna, que es la segunda parada, la segunda iglesia. Y esta es la iglesia pues o la única iglesia que no recibe de parte de Dios un reproche, por así decirlo. Puesto que la iglesia de Esmirna es la iglesia que fue o que estuvo, que se desarrolló en el tiempo, exactamente en el tiempo de las persecuciones. Recuerden ustedes que el tiempo de la iglesia de Esmirna empieza en el año número 303, que fue el año donde terminó la primera iglesia, y termina en el año 313 después de Cristo. Y esta iglesia pues es durante la cual se cumplen los 10 años, ¿verdad? O los 10 días, que realmente son 10 años. Allí en el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis, donde dice pues que no temas, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros y seréis perseguidos por 10 días. Y esa profecía es la profecía de los 10 años, que nos profetizaba el tiempo que iba a durar la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Del año 303, donde Diocleciano, que era el emperador en ese momento, inició la persecución, hasta el año 313, donde sucedió o aconteció algo muy importante, y es que el emperador Constantino dio el decreto donde se reconoció oficialmente el cristianismo, y de esta manera entonces termina la persecución. Nosotros sabemos que el enemigo, Satanás, es quien ha trabajado tras bastidores y ha estado pues, él es el orquestador de todas estas situaciones.
La iglesia de Esmirna era el tiempo cuando se desarrollaron los coliseos, el espectáculo circense, ¿no? Donde se capturaban a los cristianos y luego de tenerlos enjaulados, los liberaban en la arena y también liberaban a leones hambrientos, los cuales devoraban a los cristianos con sus niños, con sus esposas, con sus ancianos, y entonces de esta manera se alimentaban estos leones. Es interesante notar que mientras hubo esta persecución, la iglesia se mantuvo absoluta y totalmente pura, totalmente limpia. De hecho, la iglesia de Esmirna es, como decíamos hace un momento, la única que no recibe reprimenda de parte de Dios o reproche. ¿Ok? Pero luego de eso el enemigo, el diablo, cambia de estrategia y entonces se da cuenta de que mientras más persigue a los cristianos y mientras más los asesina, pues más se reproducen, más salen. Así que en el año 313, con la conversión, entre comillas, de el inicuo, ¿verdad? El inicuo emperador Constantino, pues en Roma es aceptado el cristianismo como religión oficial. Esto es muy interesante porque en el año 313 entonces ya cambiamos de tiempo y ahora viene la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, que es nuestra tercer parada en el tiempo, ¿no? Nuestra tercer parada en el relato. La iglesia de Pérgamo está ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Y Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba construida sobre una colina. O sea que Pérgamo estaba altita, ¿no? No era tan al nivel del mar. Estaba construida en una colina. La etapa histórica de la iglesia de Pérgamo comenzó en el año 313 después de Cristo, cuando la persecución había terminado, ¿verdad? Y esta fue pues una etapa muy clave en el desarrollo de los eventos. Vamos a ir un momento allí al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, para leer por lo menos la parte hasta donde se nos enfoca la iglesia de Pérgamo, y o más bien la parte donde se nos enfoca la iglesia de Pérgamo, que es el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Todo el relato, toda la carta a Pérgamo es muy importante y muy interesante, pero cuando yo leía esto yo no entendía por qué Cristo decía que Pérgamo estaba donde moraba Satanás. Eso es algo muy interesante. Pérgamo, al convertirse en parte del Imperio Romano, se sujetó a los designios de Roma y cumple el hecho de donde está el trono de Satanás. Pero para tratar de explicar un poco más este punto, yo quiero que nos adentremos en esta hora en el tiempo, en la historia. Y enseguida vamos a leer algunas cosas interesantes, pero vamos a ver algunos datos antes de eso sobre la iglesia de Éfeso. La primera iglesia, Éfeso, representaba la época de la iglesia apostólica, como lo decíamos hace un momento, desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. La segunda iglesia, Esmirna, representaba la iglesia pura bajo la persecución desde el año 100 hasta el año 313. Pero Pérgamo estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Y como decíamos, significa elevación. La etapa histórica de esta iglesia comienza en el año 313, cuando la persecución había terminado gracias al edicto de Constantino. Recuerden que Constantino dio este edicto en el año 313. Una vez que la persecución terminó, entonces comenzaron a introducirse una serie de errores malos a la iglesia de Pérgamo, que sufrió bajo las influencias paganas. Recuerden que esta es la sucesión
de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundamentó. Antes de él irse, dio a sus discípulos, a sus apóstoles, la comisión para que comenzasen a predicar ese evangelio, primero en Jerusalén, después allí en lo más cerca de ellos, y luego que fueran a todos los lugares del mundo, todos los rincones del mundo. Y esa es la línea que sigue o la línea en el tiempo por la cual las temporadas por las cuales avanza la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios. Lamentablemente la iglesia cristiana comenzó a corromperse y nosotros encontramos que ya esto estaba predicho. Por eso es interesante estudiar. Yo les recomiendo, hermanos, que cuando ustedes hagan estos estudios, traten de leer o de empalmar, más bien, de empalmar la historia del Apocalipsis, o por lo menos lo que nos da en cuanto a historia antigua, el Apocalipsis en los primeros capítulos, con el libro de los Hechos, con los Evangelios, por ejemplo. Uno comienza a comprender varios aspectos cuando comienza a empatar lo que está narrando el Apocalipsis con los libros como por ejemplo Hechos y algunos detalles de los evangelios. Hechos capítulo 20 y el versículo 29, por ejemplo, nos muestra un paralelo interesante con lo que estamos hablando, con el inicio del tiempo, el año 313, que fue el inicio del tiempo de Pérgamo. Hechos capítulo 20 y el versículo 29 nos dice: porque yo sé esto, que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas con el fin de llevar discípulos tras de sí. Esto es algo muy importante que más adelante lo vamos a esclarecer, pero note que Pablo ya estaba prediciendo, profetizando lo que se iba a dar en el futuro en el ámbito espiritual. Dice que entrarían lobos rapaces con el fin de llevar discípulos tras sí. Hablarían cosas perversas para tratar de arrastrar discípulos tras sí. En el libro de segunda carta a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 3 y 4, él nos dice lo siguiente, también Pablo hablando, pero esta vez a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2 el capítulo 4 de segunda de Timoteo, el versículo 3 dice: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Esto me hace acordar mucho de cuando Pablo, estando allí otra vez en el libro de los Hechos, a ver si encontramos la cita, creo que es Hechos, capítulo número 8, donde él habla de unos personajes muy interesantes. Hechos, capítulo 8, a ver si es aquí, no es el 8, vamos a ver si lo encontramos un poco más adelante, pero es el libro de los Hechos, donde él narra que habían unos personajes que solo se interesaban, los epicúreos y los estoicos, ¿verdad? Que solo se interesaban en escuchar algo nuevo. Aquí está en Hechos capítulo 17, versículo 18, dice: y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas, pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas,
Queremos pues saber qué significan estas cosas. Porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo retengamos por un momento, porque ahora vamos a hacer un empalme con algunos aspectos que les voy a explicar que sucedieron en el tiempo de Pérgamo, y ustedes se van a dar cuenta de la importancia de lo que la Biblia aquí en el libro de Hechos capítulo 17 nos está mostrando cuando nos habla de los epicúreos y de los estoicos, ¿ok? Así que retengan eso allí en su mente por un momento. Vamos a continuar. La época de Pérgamo, el tiempo de Pérgamo es muy importante porque es la época o el tiempo cuando la iglesia se unió con el Estado, como comentábamos hace 2 noches. La iglesia de Pérgamo representa la época en que la iglesia se unió con el Estado romano. Bajo los emperadores Constantino en el año 313 después de Cristo y Teodosio en el año 380 después de Cristo, quienes hicieron del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano a través del edicto de Tesalónica. Este edicto de Tesalónica, que fue en el año 380, fue el que declaró oficialmente o instituyó oficialmente el cristianismo como la religión del imperio. En el año 313, como ustedes ya lo conocen, Constantino promulgó el edicto de Milán, porque él era el que reconocía oficialmente al cristianismo, se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Esta época de la historia de la iglesia se cierra con el decreto de Teodosio, por el que se proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, en este momento, pues, se unen la iglesia y el Estado. Eso es muy importante, muy interesante. Ahora, el libro de Apocalipsis resalta a la iglesia de Pérgamo. Resalta también en un ámbito de tiempo, el tiempo de la iglesia de Pérgamo, que es lo que estamos tratando de resaltar en esta noche. Cristo dice acerca de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13, allí lo leíamos hace un momento. Así que lo que Cristo está diciendo es que Satanás tiene un trono. Esto es muy importante. El enemigo tiene un trono aquí en la tierra, desde el cual gobierna. Y esto es un aspecto muy interesante que quizás hemos pasado por alto muchas ocasiones. Así como Cristo tiene un trono y su trono está en su iglesia, que la componen los fieles alrededor del mundo, pues son ellos, hermanos, los únicos que impiden que el enemigo gobierne a sus anchas en este planeta Tierra. La única línea que comunica, hermanos, o que hace que este planeta uno obtenga la gracia del perdón de nuestro Señor Jesucristo, somos los que seguimos al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Amén. Que componemos, según dice Hechos de los Apóstoles, la página número 10, y también la matutina Alza tus ojos, la página 313, dice que su iglesia, la iglesia de Cristo, son aquellos fieles, aquellos hermosos hermanos que aman su verdad y que la predican aunque se desplomen los cielos. Son aquellos hermanos que llaman al pecado por su nombre y que nos hemos dedicado a servir al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, que nos hemos dedicado a proclamar este mensaje en medio de ellos, hermanos, y yo digo amén y aleluya al Señor Jesucristo, porque en medio de nosotros, el pueblo de Dios que servimos, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio del Señor Jesucristo, está el trono de nuestro Señor Jesucristo, y lo defendemos y lo defenderemos con todo lo que tenemos. Aleluya, gloria al Señor. Pero así como Cristo tiene un trono en esta tierra y en el cielo también, Satanás, que es el antagonista que pretende imitar al Señor Jesucristo en cada aspecto, aunque no logró hacer un trono en el cielo, pues pretende y ha ido desarrollando a través de la historia del ser humano un trono en esta tierra.
Y era precisamente lo que trataba de hacer o lo que ha tratado de hacer a través de toda la historia. Este servidor tiene un tema que ustedes lo pueden ver en el internet. Se llama El Nuevo Orden Mundial. No es el título completo, en este momento no recuerdo el título, pero ustedes lo pueden buscar, Johan Piedrahita allí. El Nuevo Orden Mundial, Johan Piedrahita, ahí le va a salir el tema, lo pueden escuchar, donde describo paso a paso desde antes de que el enemigo fuese echado del cielo, cómo pretendió hacer o desarrollar un nuevo orden mundial en el cielo, y al no lograrlo, al no lograr esas reformas satánicas en el cielo, fue arrojado a la tierra y pretendió desde entonces, o ha pretendido desde entonces, a través de Nimrod, a través de Tamuz, a través de Semiramis, después a través de el imperio babilónico, después a través de cada imperio en este planeta Tierra, después de Roma, que es lo que estamos viendo ahorita, desarrollar un trono en la tierra. Y aquí vemos que Cristo nos dice que Satanás tiene un trono, y aquí en la tierra, desde el cual él gobierna. Sabemos que Satanás también se llama diablo porque Apocalipsis 12, versículo 9 nos lo dice. Este su trono es mencionado un poco más tarde en el Apocalipsis, donde se describe la famosa transcripción de Roma pagana, imperial, a Roma cristiana papal. Recuerden ustedes que allí, vamos a leerlo, en este momento, acompáñenme en Apocalipsis, capítulo 13, versículo número 2, esto es muy importante que lo entendamos. Apocalipsis, capítulo 13, versículo número 2. Recuerden que aquí hay algo interesante. Dice, y me paré, vamos a leer versículo 1, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio y su trono y grande autoridad. Note aquí Apocalipsis nuevamente nos recalca y nos describe, nos repite el hecho del trono. Satanás le cedió el trono al sistema identificado como la bestia que sube del mar, el sistema católico papal. Entonces, ese sistema también reinaría desde su trono, desde el trono del enemigo. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces allí vemos que nuevamente la Biblia nos está repitiendo que el enemigo también tiene un trono, pero en esta tierra. ¿A quién se refiere o a qué se refiere? La pregunta interesante que da este estudio es, ¿a qué se refiere el decir que la morada de Pérgamo es donde está el trono de Satanás? Es decir, Pérgamo estaba donde está el trono de Satanás. Y quiero detenerme en este momento, ahora sí, para que vamos al tiempo, porque no hay nada mejor, hermanos, para esclarecer o comprender lo que la palabra nos muestra, que estudiar lo que sucedió en el tiempo. Yo quiero tomarme algunos minutos, hermanos, de este estudio para explicar algunos puntos importantísimos de la profecía, y lo podemos empatar con Daniel capítulo 11, que no vamos a estudiar a profundidad Daniel capítulo 11, pero muchos de los aspectos que voy a nombrar en este momento son el desarrollo o componen el desarrollo de Daniel capítulo 11, que es uno de los capítulos menos comprendidos en este tiempo, ¿verdad? Ya que ha habido pues mucha especulación y bueno, es un capítulo un tanto complicado de comprender, ¿ok? Pero todo comienza con el tercer reino, ¿ok? El tercer reino. Recordemos, tenemos inicialmente a Babilonia, ¿verdad? Con Nabucodonosor a la cabeza. Luego entonces viene Medo-Persia, ¿verdad? Cuyo monarca fue Darío de Persia. Ahora tenemos el tercer reino, que fue el reino helénico, ¿verdad? El reino de Alejandro Magno, el reino de Grecia. Muy bien, pero quiero detenerme en este momento y decirle lo siguiente. Alejandro Magno luchó contra el rey Darío
el rey de Persia, precisamente, y la batalla fue de la siguiente manera. Cruzó Alejandro Magno el Éufrates y el Tigris. Ustedes saben que la profecía nos muestra a Alejandro Magno, o más bien el Imperio Greco, con el símbolo de un leopardo y con alas de águila. Esto nos muestra o nos señala, nos muestra que Alejandro Magno ha sido uno de los estrategas militares más grandes de toda la historia de la humanidad. Pues este hombre logró conquistar todo el Medio Oriente, todo lo que componía Mesopotamia en muy rápido sucesión, en muy rápida sucesión. Así que cruzó el río Éufrates y el río Tigris y se encontró con Darío y su ejército en el mes de octubre del año 331 antes de Cristo, en la planicie de Gaugamela, donde se riñó la batalla más conocida como la batalla de Arbelá, nombre de una ciudad vecina. Las fuerzas persas sufrieron aquí una desastrosa derrota. Darío huyó a Ecbatana en Media. Luego, y en rápida sucesión, se produjo la rendición de Babilonia, de Susa y de Persépolis. Así que aquí Alejandro Magno conquistó estas tres importantes ciudades. Después de haber incendiado a Persépolis, Alejandro marchó hacia Ecbatana persiguiendo al rey Darío a principios del año 330 y encontró que éste había huido hacia el oriente. Prosiguió la persecución de Darío, pero solo encontró el cadáver del gran rey que había sido muerto por sus propios hombres. Y aquí entonces vemos, hermanos, la muerte de este gran rey, del cual nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Daniel el capítulo número 4. Acompáñenme en un momento a Daniel, capítulo 4, ¿verdad? Donde se da el banquete del nieto, ¿verdad? De Belsasar, perdón, el banquete de Belsasar. Entonces, allí precisamente en el capítulo 5, dice, ahí está la lectura en la pared en los primeros versículos, y terminando el versículo 31 del capítulo 5 de Daniel nos dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, la vida del imperio babilónico, que es lo que estamos hablando en este momento, a manos de Alejandro Magno, y la muerte, pues, un año después de Darío, que es el que nos está marcando allí el versículo número 31 del capítulo 5 de Daniel. Esto ocurrió, hermanos, en el año 331, y la muerte de Darío fue un año después, en el año 330. Alejandro entonces dispuso que Darío fuera sepultado, y en el año 323, aproximadamente unos 7 años después, Alejandro Magno se encontraba en Babilonia para presidir la organización de su expedición arábiga, ¿ok? A Arabia. Iba a ser una expedición a Arabia para tratar ahora de conquistar lo que le faltaba. Pero en ese momento, ustedes conocen, después de una terrible borrachera, lo atacó con las defensas bajas, lo atacó una fiebre mortal, Alejandro Magno, y murió el 13 de junio del año 323 antes de Cristo. Allí se registra la muerte de este gran estratega a la edad de 33 años. Una terrible pérdida para el mundo secular. Bueno, allí entonces vemos la muerte de este estratega. El periodo helenístico iniciado por Alejandro preparó el camino para la civilización greco-romana, en la cual fue modificado el judaísmo y el cristianismo. Llegó a ser una fe de alcances mundiales. Esto es muy interesante, hermano, porque aquí nos está narrando en una manera o en una forma espiritual el desarrollo primeramente del trono de Satanás, y también el desarrollo de lo que Pablo llamó el misterio de iniquidad en segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, ¿ok? Muy bien.
vamos a ir más adelante con nuestro estudio. Después de que Alejandro Magno murió, los generales de Alejandro convinieron en colocar en el trono a Filipo Arrideo, que era un débil mental y medio hermano de Alejandro. Lo iban o pretendían ponerlo como rey juntamente con el niño Alejandro, que era el hijo de Alejandro Magno y de su novia, por así decirlo, Roxana, ¿ok? Pero el niño era aún muy pequeño, así que, pues esto trajo terribles batallas internas para tratar de conquistar el poder. Entonces, el reino fue dividido en 4. Ustedes saben, la profecía nos dice que de ese reino que tenía inicialmente, o que más bien tiene cuerpo de leopardo y alas de águila, pues también dice que tenía 4 cabezas. Y esto simboliza que una vez que Alejandro Magno murió, el imperio fue dividido en 4. Pues bien, déjenme narrarles un poco en la historia sobre cómo fue esta división, ¿ok? Y quisiera saber si me están escuchando en este momento, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Sí, hermano. Estamos. Amén, muy bien. Los generales de Alejandro convinieron entonces en colocar al niño, pero esto trajo grandes luchas, ¿ok? Así que hubo una división. Casandro en Macedonia, Casandro era uno de los generales. Ptolomeo tomó la parte de Egipto. Lisímaco tomó una parte en Tracia y formaron una alianza propuesta por Seleuco, que era otro de los generales de Alejandro Magno. Cuando se vio que ninguno ganaría en la lucha, entonces trataron de unirse y se llegó a un convenio en el año 311 a.C., después de tener varias guerras los unos con los otros, los 4 gobernantes, por así decirlo, en los cuales se dividió el reino de Alejandro Magno, el reino greco. En el año 311, que dejó los principales territorios del imperio en manos de los 5 caudillos. Inicialmente eran 5, después fueron 4. Casandro ordenó asesinar a Alejandro, el rey niño, y a su madre Roxana, que era por ley, era a quien le pertenecía el reino. Sin embargo, este hombre Casandro, que fue uno de los generales de Alejandro, ordenó asesinar a Roxana y al rey niño, Alejandro, que era un niño todavía, ¿ok? Luego de eso, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco lucharon, batallaron nuevamente, y esa lucha llegó a su desenlace en el año 301 en la decisiva batalla de Ipso en Frigia. Esta batalla se denominó la batalla de Ipso, que ganaron los 4 aliados. Antígono fue muerto y su territorio fue dividido. Así que aquí entonces, como eran 5 inicialmente, por fin entonces quedaron los 4 que son las 4 cabezas pues del imperio helénico, ¿ok? Después de esto, hermano, el reino de Lisímaco fue eliminado en una terrible batalla en el año número 281 a.C. Así que ahora quedaron 3 solamente. Ptolomeo arrebató el fruto de la victoria al vencedor y en el año 280 asesinó al victorioso Seleuco y se apoderó de Macedonia. De modo que aunque Seleuco tuvo el dominio de 3 de las 4 divisiones, en realidad nunca ocupó Macedonia. Macedonia fue donde quedó el otro reino. Entonces fíjense, hermano, después de estas luchas, Seleuco, ok, en el año 281, arrebata el reino. Primero, Lisímaco arrebató a uno de los 4 reyes. Y luego entonces Seleuco, en el año 281, le arrebató a Lisímaco lo que acababa de arrebatar, le arrebató la presa. Y entonces Seleuco se constituyó como uno de los reyes, ¿ok? No pierdan esto de vista porque es muy importante para lo que voy a decir más adelantito, ¿ok?
Ptolomeo arrebató en el año 280, Seleuco se apoderó o no se pudo apoderar de Macedonia. De modo que aunque Seleuco tuvo el dominio de 3 de las 4 divisiones, nunca ocupó Macedonia. Entonces Macedonia se convirtió en uno de los reinos, mientras que por otro lado Seleuco reinó en el otro lugar, ¿ok? A la muerte de su hijo Antíoco I, con lo que había sido territorio de Seleuco y de Lisímaco, Macedonia fue gobernada por la casa de Antígono durante más de un siglo, hasta que se convirtió en un protectorado de Roma al terminar la Tercera Guerra Macedónica en el año 168 a.C. y finalmente en provincia romana en el año 146 a.C. Ahora noten algo interesante. Este reino, que inicialmente fue dividido en 4, ahora se convirtió en 2, simplemente. ¿Ok? Inicialmente fue dividido a 3, pero luego fue dividido a 2. Déjenme narrarles cómo se llegó a esto, ¿ok? Los 4 reinos se dividieron a 3 o se redujeron a 3. Ahora todo el imperio, excepto algunos fragmentos menores, estaba bajo el dominio de 3 dinastías de sangre macedónica. La casa de Ptolomeo gobernaba a Egipto. Noten ustedes, la casa de Ptolomeo gobernaba a Egipto, el rey del sur, ¿ok? De Daniel capítulo 11. Y la casa de Antígono, que reemplazaba a la de Casandro, se había posesionado de Macedonia. La casa de Seleuco retenía el este y el antiguo territorio de Lisímaco al norte. O sea que Seleuco se convirtió en el rey del norte inicialmente, bajo la división de los guerreros de Alejandro Magno, ¿ok? En el año de 279 hubo una invasión de los galos, una oleada oriental de bárbaros. Aquí comienzan las tribus bárbaras a actuar, ¿ok? Bien conocidos en la historia romana. Entraron en Macedonia y en Grecia, de donde fueron expulsados. Algunos de ellos invadieron grandes partes del Asia Menor, amparados por reyes locales que querían hostigar a los gobernantes del linaje seleucida. Saquearon el país durante muchos años y consiguieron tributos mediante extorsiones. Finalmente, después de casi medio siglo, fueron decididamente derrotados por el gobernante Pérgamo. Y escuchen muy bien quién derrotó a estos bárbaros en esta etapa inicial de las invasiones bárbaras. Porque digo inicial, porque recuerden ustedes que las invasiones bárbaras fueron las que hicieron caer años después al Imperio Romano. ¿Ok? Así que estas fueron las invasiones iniciales. Pérgamo, que es donde nos está diciendo la profecía, que era la silla donde se sentaba Satanás, también era una ciudad muy poderosa y era muy poderosa en estrategia militar, ¿ok? Era muy poderosa militarmente, tanto que derrotaron las primeras invasiones bárbaras, ¿ok? Pérgamo más adelante se convirtió en el más importante de los pequeños estados que surgieron de los fragmentos del imperio de Lisímaco, ¿ok? Que era uno de los 4 estrategas militares de Alejandro Magno. De allí en adelante, esos galos quedaron restringidos a la región de Asia Menor. Aunque estos pequeños estados conservaron su existencia independiente, casi todo el imperio, casi todo el territorio del imperio de Alejandro Magno quedó bajo 3 fuertes reinos helénicos: Macedonia, Egipto y el imperio seleucida, ¿ok? 3 imperios. Egipto después se convertiría en el rey del sur, y el imperio seleucida y macedónico se convertirían en el rey del norte, ¿ok? Muy importante. Estos 3 reinos dominaron el Mediterráneo oriental hasta que fueron absorbidos sucesivamente como provincia del imperio romano, ¿ok? Muy bien. En medio de esta guerra, hermanos,
quiero darme unos minutos para describir lo que sucedió con Palestina, ¿ok? Que era lo que Daniel 11 describe como la Tierra Santa, ¿no? La ciudad, la tierra deseada, la tierra deseable, ¿no? Que en el futuro, en Daniel 11, se convierte en los Estados Unidos de Norteamérica, pero inicialmente era Palestina, ¿ok? Palestina estaba situada en el corredor entre Egipto y el imperio Seleucida y Macedonia. Así que cada vez que había guerra entre los dos bandos, pues, hermanos, Palestina quedaba en medio de ellos y era una guerra, pues, que le tocaba vivir. Era un corredor entre Egipto y el imperio Seleucida. Se constituyó durante muchos años en un motivo de discordia entre el rey del sur y el rey del norte. Por eso entonces es que Daniel capítulo 11 nos describe constantemente, una y otra vez, que el rey del sur atacó al rey del norte, el rey del norte atacó al rey del sur, nuevamente se repite. Y es importante las guerras porque en el medio estaba la tierra de Palestina, que ustedes conocen. Allí entonces moraba o estaba el templo de nuestro eterno Padre Celestial. Esto describe, en cierta manera, de forma muy interesante, la guerra, o describe, sí, las luchas de Daniel capítulo 11, aunque no es mi tema en este momento. Palestina estuvo bajo el dominio de los Ptolomeos aproximadamente hasta el año 200. Los Ptolomeos eran el rey del sur, ¿ok? Egipto. Y hasta el año 200 antes de Cristo, cuando cayó bajo el poder de los Seleucidas, que son en la profecía el rey del norte, ¿ok? Muy bien, esto es muy importante. Ahora déjenme avanzar un poco en el tiempo. Jerusalén permaneció como el centro de un estado judío bajo el liderazgo civil y religioso del sumo sacerdote, que era el representante del pueblo al tratar con el rey. También había un consejo de ancianos que, según algunos creen, derivaba de la asamblea desde los días de Nehemías. Esta era la forma de gobierno que había en ese tiempo todavía en medio de Palestina, ¿ok? Claudio Josefo describe que uno de los Ptolomeos nombró a José, sobrino del sumo sacerdote Onías I, como cobrador de impuestos de toda la zona de Palestina, ¿ok? En medio de todo podríamos decir, de toda esta transición de la historia, el pueblo palestino, o los que defendían, hermanos, la religión pura de la Torá, el mensaje que Dios había dado a través de su palabra, encontraron una invasión inmensa. Pues resulta que los Ptolomeos, ¿ok? Ptolomeo era un hombre que se inclinó fuertemente hacia la, podría yo decir, la herencia helenística, ¿ok? Y esto es muy importante. Yo les dije hace un momento que leíamos en Hechos, donde nos habla de los epicúreos y de los estoicos, porque, hermanos, esto es sumamente clave que nosotros lo entendamos para comprender lo que sucedió en ese tiempo y lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido a través del tiempo con la educación falsa, ¿ok? Los epicúreos y los estoicos nos describe Hechos que no se interesaban más que en escuchar o en saber o en conversar de alguna cosa distinta o diferente o nueva, ¿ok? Esto era parte de la herencia helenística, ¿ok? Esto era parte de la educación griega. Ahora hay otro aspecto importante con respecto a los griegos, y es que los griegos fueron los que instituyeron los Juegos Olímpicos, y los griegos fueron los inventores de los gimnasios, ¿ok? Los gimnasios eran a donde iban los gladiadores, los competidores a prepararse. El apóstol Pablo nos dice o nos da una referencia de esto
cuando nos dice allí en 1 Corintios, ¿o no sabéis que los que corren en el estadio corren por una corona corruptible, verdad? Allí él está haciendo una referencia a esos antiguos competidores que se preparaban en los gimnasios que habían instituido los griegos. Todo esto es parte de la educación griega, hermanos. De hecho, esta educación llegó hasta nuestro tiempo y es la educación que hoy se da en el mundo. La educación que enseña al ser humano a adorar su cuerpo, a amar a su cuerpo, a los fisicoculturistas, las personas que se visten de esa manera, con esa ropa pegada, ceñida al cuerpo para ir a hacer ejercicio. Eso es parte de la historia. ¿Por qué? Porque en los gimnasios, la gente que iba a los gimnasios iba y tenía que desnudarse. Es decir, el ejercicio en estos lugares se hacía totalmente desnuda la persona. Por eso es que hoy encontramos que, bueno, yo no sé cómo se llama en los Estados Unidos, en otros países donde me estén escuchando en este momento, pero por lo menos en Colombia se llama licras, esa ropa que es ceñida al cuerpo, ¿verdad? Que prácticamente, o más bien lo digo libremente, abiertamente, es pornografía en tercera dimensión, pues marca todas las líneas corporales de la mujer, tanto de la mujer como del hombre. O sea, es prácticamente ver a una persona desnuda. Entonces, esto se inventó o es el desarrollo en el tiempo de la influencia greca, ¿ok? De la influencia helenística. Entonces, miren, noten ustedes qué interesante cómo llega hasta nuestro tiempo esta influencia corrupta, ¿ok? Vamos a seguir con la historia. Después, entonces, ya tenemos definido lo que son el rey del norte y el rey del sur, ¿ok? Y les estaba contando un poquito cómo Palestina fue sometida al imperio seleucida. Los judíos habían cambiado de amos y pronto, pues claro, una vez se daba el ataque del rey del sur, pues los judíos quedaban en medio y quedaban de parte del rey del sur. Otra vez atacaba el rey del norte y los judíos pues quedaban bajo el mando del rey del norte. Y así sucesivamente, Daniel capítulo 11 nos lo narra de una manera muy acertada, ¿ok? Pronto se vio claramente que no habían ganado con el cambio. La política relativamente indulgente de los Ptolomeos, que era el rey del sur, fue reemplazada por la fiscalización más severa, relativamente indulgente, fue reemplazada por una fiscalización más severa, una exigencia mayor de impuestos por interferencia del nombramiento de los sumos sacerdotes y más tarde por la persecución religiosa. Es decir, los Ptolomeos se introdujeron en medio de la política que había en el pueblo palestino, ¿ok? Entonces comenzaron a nombrar ellos mismos el sumo sacerdote conforme a ellos les conviniera, y entonces esto creó pues un problema muy grande en medio de Palestina. Y ya le voy a decir cuál fue el problema. Se dice que Seleuco IV Filopator, sucesor de Antíoco, en un intento por reunir el dinero para pagar a los romanos, trató de confiscar el tesoro del templo, pero su enviado Heliodoro salió aterrado por una aparición sobrenatural. Esto ustedes lo pueden encontrar en un libro que se llama el libro de los Macabeos. Les aconsejo, si ustedes pueden, léanlo en un marco histórico, ¿ok? Porque allí se describen muchas de las batallas que tuvieron los judíos conservadores ante la oleada helenística, las corrientes helenísticas que se introdujeron o que Satanás intentó de introducir en la religión pura y sin mancha que Dios había instituido, ¿ok? Esto es muy importante y nos va a abrir un marco espectacular con respecto a lo que sucedió en el tiempo. No les digo que lo lean como espiritual, ¿ok? Les digo léanlo como historia. Es muy importante, ¿ok?
El sucesor de Seleuco IV fue Antíoco IV Epífanes, ¿ok? Notable como perseguidor de los judíos. Sus esfuerzos por conquistar Egipto fueron impedidos por Roma. Sus infructuosas luchas con los judíos aumentaron la debilidad interior de su imperio. Desde ese momento hay una declinación gradual y el reino de los seleucidas fue absorbido un siglo más tarde por el imperio romano. Entonces, noten, aquí se da la transición de Daniel capítulo 11. Ustedes me pueden acompañar un momento allí, ¿ok? Daniel capítulo 11 y el versículo, vamos a ver el capítulo 11 y vamos a ver, hermanos, en este momento vamos a leer el versículo número, a ver, déjenme ver, el versículo número, vamos a leer desde el versículo 22, ¿ok? Desde el versículo 22 de Daniel capítulo 11, dice, y después de la alianza hecha con él, él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, presa y despojos, y riqueza repartirá sus soldados y contra la fortaleza formará los designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército, y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que comen de su pan le destruirán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque al plazo aún ha de venir el tiempo señalado y se volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo y actuará pues contra este y se volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá y vendrá hacia el sur, mas no será la postrera venida como la primera. Noten, no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él con nave del Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y actuará contra este y volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Y aquí entonces vemos la transición de la guerra de los, o la transición más bien de los seleucidas, la absorción de este reino por parte de Roma, ¿ok? Dice allí el versículo número 31, ¿verdad? 31 dice, y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Esta instauración de la abominación asoladora es precisamente la institución del sistema papal en el año 538, ¿ok? Por eso ahí es la transición del trono de Satanás, literal, de la ciudad de Pérgamo a Roma papal, ¿ok? Pero todo fue por la absorción del imperio de Seleucida a manos del imperio romano, ¿ok? Los romanos habían hecho alianzas con pueblos a todo lo largo de la costa de África. Noten ustedes la táctica de Roma imperial para llegar al gobierno mundial, ¿ok? Hacía alianzas con los otros reinos, ¿ok? Tal y como lo dice Daniel 11, versículo 30, como lo leíamos hace un momento. Hasta España, en el oeste, Roma había hecho alianza con todos, ¿ok? A lo largo de toda África hasta España. Y ocupaban una buena parte de Cilicia, donde comenzó la guerra con Cartago, que es la guerra conocida como la Primera Guerra Púnica, ¿ok? Roma necesitó 23 años, desde el 264 hasta el 241, para derrotar a Cartago, ¿ok? Y esta guerra que acabo de describirles es precisamente la guerra de Daniel 11:30, ¿ok? Esto anótenlo, es una referencia muy importante. Daniel 11:30, donde nos dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y se contristará
y volverá y se enojará contra el pacto santo y actuará contra este. ¿Qué guerra es esta? La guerra de Kitim es precisamente, o Kitim es Cartago, ¿ok? Que quedaba al norte de África y eran muy poderosos, era parte del imperio seleucida, ¿ok? Del imperio de Seleuco. Muy bien. Alrededor del año 200 antes de Cristo, cuando Cartago, su único rival genuino, ya no era una amenaza, entonces Roma se había convertido en la señora del Mediterráneo occidental. La conquista de provincias extranjeras fue para Roma el comienzo de un verdadero imperio. Al principio Roma no procuró conquistar nuevos territorios en el este, pero era la potencia máxima del Mediterráneo y en sus esfuerzos por defenderse y proteger su comercio y sus aliados, intervino en contiendas locales, hasta que finalmente fue reconocida como la conquistadora de todo el mundo mediterráneo. Entonces aquí Roma imperial se constituye como la señora de todo el antiguo mundo mediterráneo. En la progresiva conquista de los restos del imperio de Alejandro, el primer choque de Roma con Macedonia fue durante la Segunda Guerra Púnica. Filipo V de Macedonia trató de ayudar a Cartago, pero Roma se lo impidió, ¿ok? La guerra entre Roma y Cartago, de Daniel capítulo 11, versículo 30, ¿ok? A esa guerra, Filipo V de Macedonia, que temía perder su reino, trató de ayudar a Cartago, pero Roma se lo impidió, ¿ok? Y se alió con algunos estados griegos y con Pérgamo, ¿ok? Aquí vuelve y sale nuestro estudio, la ciudad de nuestro estudio, la ciudad de Pérgamo, ¿ok? Que era poderosa en el ejército, de manera bélica, ¿ok? Esta primera guerra macedónica se libró entre el año 215 y el año 205, 10 años de guerra, y fue seguida por la Segunda Guerra Macedónica entre el año 200 y el año 196. Roma por fin derrotó a Macedonia en Cinocefalo, la guerra de Cinocefalo, en el año 197 y derrotó la libertad de toda Grecia, ¿ok? Perdón, declaró la libertad de toda Grecia. Al quebrantar el poder de Macedonia, Roma tan solo había debilitado al rival del reino seleucida y de allí en adelante tuvo que habérsela con Antíoco III el Grande. Entonces aquí comienza una lucha entre el rey del norte, que es Roma, y Antíoco III, que era Antíoco III el Grande, que era el rey del sur, ¿ok? Sigue desarrollándose en el tiempo, mientras que Roma y Filipo estaban en guerra y Egipto era sacudido por levantamientos internos. Antíoco el de Siria, Palestina, en la batalla de Panión en el año 201 y el año 200. Egipto perdió para siempre el dominio de Palestina, ¿ok? Y en este momento pues vemos que Palestina cae en manos de Antíoco, de Antíoco el Grande, ¿ok? Muy importante esto. Luego de que Palestina cae a manos de Antíoco el Grande, dice tan pronto como Antíoco hizo la paz con Egipto, invadió a Grecia, pero fue derrotado por los romanos en el Termópilas, y obligado a huir de regreso a Asia Menor. En Magnesia, cerca de Esmirna, fue derrotado decisivamente por los romanos en el año 190. De acuerdo con el tratado de paz que se concertó, el reino seleucida tuvo que pagar una cuantiosa indemnización de guerra y además renunciar a todas sus posesiones al oeste y al norte de la cadena de montañas del Tauro. Roma no se quedó con ese territorio conquistado, sino que lo dio a sus aliados, especialmente a Pérgamo y a Rodas. Noten ustedes que Pérgamo era un aliado, era una mano derecha, hermanos, de Roma imperial, ¿ok? Pérgamo era un aliado, era mano derecha, y en repetidas ocasiones Pérgamo vuelve y surge
como mano derecha y aliada de Roma imperial. En el año 133 antes de Cristo, el rey efímero Atalo III legó en su testamento, este rey murió sin descendente, ¿ok? Y entonces en su testamento legó el reino de Pérgamo al pueblo romano. Se lo dejó como herencia. Bajo el control del Imperio Romano, Pérgamo se convirtió entonces en la capital de la provincia de Roma o romana de Asia Menor. Por lo tanto, Pérgamo, al ser parte del Imperio Romano, se sujeta a los designios de Roma y entonces se cumple la profecía de Apocalipsis 2, de Apocalipsis, ¿ok? Capítulo 2, versículo 13, que nos dice, donde está el trono de Satanás. Noten qué interesante, hermanos, si yo solamente les estoy nombrando algunos detalles por encima, ¿ok? Porque es demasiadas cosas en la historia y quiero llegar a una parte más adelante en la historia. Fue lamentablemente en el trono de Satanás Roma, donde se corrompió la doctrina de Cristo una vez que la iglesia se unió con el pagano Imperio Romano y comenzó a absorber su paganismo. Es aquí donde obró lo que Pablo decía cuando hablaba de el misterio de iniquidad. ¿Ok? Déjenme declararles un poco más sobre Pérgamo. Pérgamo era una ciudad pagana muy religiosa, llena de idolatría, tal como la antigua capital griega de Atenas, que había estado entregada a la idolatría. ¿Se acuerdan que Pablo lo declara en Hechos 17-16? Dice que Pablo se enardecía al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Así lo dice, lo declara Hechos 17-16. Entonces, Pérgamo había absorbido como ciudad toda esa idolatría. En Pérgamo se encontraban varios templos dedicados a rendir culto a diferentes dioses paganos. También contó con el primer templo erigido en honor al emperador Augusto. Otro templo era dedicado para adorar al emperador Trajano. ¿Se acuerdan de Trajano? Que dio el tratado donde oficialmente se declaró pues a los cristianos y a la religión cristiana como oficial, junto con el edicto de Milán en el año 313 por Constantino, ¿ok? Y otros más, había un templo para adorar a Trajano y había otro más para venerar al emperador Severo. Así que en Pérgamo se practicó un gran culto a los emperadores romanos. Fue así como también a las divinidades se adoraba allí. Tras la transición a Roma papal, continuó con la veneración de los obispos de Roma, que llegaron a ocupar finalmente aquel trono del poder mundial que los emperadores romanos habían ocupado antes de ellos, pero que habían dejado desocupados por haber trasladado la capital del Imperio Romano a Constantinopla en el Oriente, ¿ok? Esto es muy importante porque aquí les estoy describiendo la transición del Imperio Romano, ¿ok? Y ahora la transición al misterio de iniquidad, donde comienzan a adorarse a seres humanos. Esto es lo que nos describe el libro de Hechos. Si ustedes me acompañan, por eso les dije hace un momento, el libro de Hechos, el capítulo número 12, ¿ok? Capítulo 12 y versículo 22. Noten lo que dice Hechos 12 y el versículo 22, ¿ok? Miren lo que dice allí. Dice, vamos a leer desde el 20, dice así. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz, porque el territorio de ellos era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arengó. Y el pueblo clamaba diciendo, voz de un Dios y no de hombre, voz de un Dios y no de hombre. Y al instante el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria de Dios, y expiró Herodes comido de gusanos. Esto era una costumbre muy común en ese tiempo, el de adorar a los gobernantes, el de adorar a estos personajes. Y es interesante notar que hoy es muy parecido a lo que se da hoy en medio de la política.
la gente hoy prácticamente que idolatra a los políticos y los adora. La gente muere por darle la mano a los políticos. La gente espera la respuesta de los políticos. La gente pelea por los políticos y por la política. Y hasta se matan y se asesinan unos a otros por la política. Justamente lo mismo, hermanos, que hacía el pueblo en antaño, se hace hoy, aunque de una manera más disimulada. ¿Ok? El tiempo de Pérgamo también era además la sede, o Pérgamo como ciudad, era la sede del antiguo culto babilónico al sol. Los caldeos fueron derrotados por los medos y los persas y algunos huyeron a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en la activa ciudad de Pérgamo. ¿Ok? Entonces allí ellos instauraron su colegio, su escuela central, y entonces comenzaron a enseñar la adoración al sol. Por lo tanto, Dios escogió la iglesia de Pérgamo para utilizarla como un símbolo profético de aquella época apóstata, en la cual, en la época en la cual la adoración del sol fue introducida en la cristiandad. Fue el emperador romano Constantino quien en el año 321 emitió la primera ley de descanso durante el día del sol del Imperio Romano, mandando que todos los habitantes del extenso Imperio Romano debían cesar de trabajar en el 10 solís. Y 62 años después, el emperador Teodosio cambió el nombre a 10 solis, día del sol, de 10 solis, día del sol, por 10 dominicus, día del Señor, camuflando de esta manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. En el estudio pasado les narré que durante la época de Pérgamo fue que comenzaron a usarse velas para adorar a las imágenes, ¿verdad? También se comenzó la veneración a los ángeles y a los santos muertos, y también comenzó el uso de imágenes para adorar las imágenes, ¿ok? También en esa época comenzó la misa, en esta época también comenzó la exaltación a María. En esta época también se introdujo el reconocimiento a María como Madre de Dios, ¿verdad? Que fue en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. También durante esta época que se comenzó a usar vestiduras especiales para los sacerdotes en el año 500 después de Cristo. Y fue la época en la cual inició la extrema unción en el año 526 después de Cristo. ¿Ok? Estos datos son muy importantes porque nos explican desde dónde vienen las costumbres que hoy hay en medio del seno de la Iglesia Católica Romana. Puras costumbres, hermanos, paganas, de origen pagano. Pérgamo era además la época en la cual las tres tribus arrianas, en oposición al establecimiento del Papa del Vaticano, del papado, fueron eliminados. ¿Ok? ¿Se acuerdan que lo dijimos hace un momento? Las tres tribus arrianas fueron eliminadas, preparando el camino a la siguiente iglesia, la de Tiatira. Primero fueron los érulos, que cayeron en el año 493 después de Cristo. Luego fueron los vándalos, que cayeron en el año 534 después de Cristo. Y finalmente fueron los ostrogodos, que cayeron en el año número 538 después de Cristo, dándose así como resultado entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Muy bien, hermanos. Amén. Brenda, ¿estarás por allí? Amén. ¿Cuánto más tiempo tenemos, hija? Como a media hora. Bueno, muy bien, tenemos media hora. En esta media hora yo quiero irme a la transición de lo que fue entonces Roma papal, Roma imperial. Escuchen, Roma papal, no, primero Roma imperial con la influencia del imperio helenístico, ¿ok? Roma imperial, Roma papal y el desarrollo de las 10 tribus bárbaras que estaban influenciadas primero. Recuerden ustedes, acompáñenme a la Biblia un momento, Apocalipsis capítulo 13, que nos dice algo muy interesante. Versículo 2, lo leíamos hace un momento, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Leopardo por qué? Por Grecia.
¿ok? Por la influencia greca, por la influencia helenística. Por eso dice que su cuerpo era como un leopardo. Dice, y sus pies como de oso. Sus pies como de oso, ¿por qué? Por Medo y Persia, ¿ok? Sustrajo o absorbió también como una esponja las costumbres de Medo y de Persia. Y su boca como de león, porque también absorbió las costumbres de Babilonia. Era una mezcla, esto era una amalgama, ¿ok? De los poderes. Pero ahora las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano, también absorbieron estas costumbres paganas. Y no solamente las costumbres paganas de adoración, sino también la forma de política, la forma de gobierno del imperio romano. Y esto es muy importante y resalta mucho cuando nosotros leemos, hermanos, lo que nos dice Apocalipsis, capítulo número 18. Acompáñenme en un momento, Apocalipsis 18 y el versículo número 3. Dice allí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, la política mundial estuvo y está directamente influenciada por estas costumbres greco-romanas. Estaba la política actual y la política de antaño estaba fundamentada y está fundamentada bajo los baluartes, bajo los o sobre los estandartes del imperio romano, ¿ok? Es decir, lo que yo estoy tratando de mostrarles con esto es que actualmente nosotros estamos bajo el fundamento, mejor dicho, sobre el fundamento más bien del imperio, del último imperio que gobernará este planeta Tierra bajo el reino del nuevo orden mundial. Ahora, déjenme narrarles algo que a mí me ha helado literalmente la sangre. La transición, y es algo que muchos de nosotros desconocemos, la transición, escuchen esto, del imperio romano, ¿ok? A el imperio actual, mundial, del nuevo orden mundial. Porque esas costumbres romanas de imperio no han cambiado. Noten ustedes, acompáñenme antes de ir a lo que le voy a decir, acompáñenme a Daniel, capítulo número 7, Daniel, capítulo 7, donde Daniel ve en visión lo que yo les estoy narrando en este momento. No me puedo espaciar en todo lo que quisiera porque ya no tengo mucho tiempo, pero quiero espaciarme en la cuarta bestia del versículo 23, ¿ok? Daniel 7:23 y nos dice, dijo así, el ángel le está dando la explicación a Daniel de esa cuarta bestia, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará, y los 10 cuernos que has visto, noten ustedes que salen de la bestia, es decir, están fundamentados en la bestia, se alimentaron de la bestia, pero no de la bestia Roma papal, sino de la bestia Roma imperial, porque también de esa bestia Roma imperial sale el cuerno pequeño, que es precisamente el lado espiritual de esa bestia Roma imperial. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Amén, gloria al Señor. Y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Esa es la caída de las 3 tribus arrianas. Entonces, noten algo interesante. Roma imperial cayó, pero como era el trono de Satanás, y era Satanás quien gobernaba desde allí, Satanás no lo dejó caer, primero en el ámbito espiritual, al levantar al cuerno pequeño, pero segundo, en la forma de gobierno tiránica y satánica, no lo dejó desaparecer. ¿Ok? Eso es muy importante
cuando nosotros entendamos o escuchemos lo siguiente que les voy a explicar en este momento. Y espero me escuchen atentamente, ¿ok? Espero me escuchen atentamente con lo que vamos a leer o vamos a estudiar de aquí en adelante. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializaron en ganar y otros en perder. Este es el fundamento del gobierno de Roma imperial. Y Roma papal lo absorbió y también los reyes de la tierra lo absorbieron. La división, o sea, este gobierno mundial está fundamentado en que unos países se especializaron en ganar y a la vez especializaron a otros en perder. Los europeos, que es la división del reino romano, del imperio romano. Recuerden ustedes que del imperio romano salieron 10 cuernos, 3 fueron quitados, pero 7 siguieron vivos. Y esos 7 son o fueron o se convirtieron en lo que nosotros hoy conocemos como Europa actual, ¿ok? Muy bien, eso es muy importante. Los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta a América, ¿ok? ¡Wow, hermano! Esto es tremendo, miren, esto es sorprendente. Después de la transición de Roma imperial a los 10 cuernos, resulta, 3 caen, se levanta el cuerno pequeño, pero resulta que estos 7 cuernos siguieron trabajando de la misma forma en que trabajaba el imperio romano. Y la forma consistía en que ellos ganaban, pero otros perdían. Cuando se les acabó, escuchen muy bien lo que voy a decir, cuando se les terminó el poder y la riqueza en Europa, hermanos, Europa comenzó a declinar, Europa comenzó a caer en las manos de los banqueros, ¿ok? Y uno de estos es la dinastía banquera hoy de los Rothschild, ¿ok? Pero había muchos más, muchos otros banqueros. Quizás en una próxima presentación podamos espaciarnos un poco con respecto a estas monarquías de banqueros que fueron poseyendo de una manera solapada el mundo entero, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo para una próxima, ¿ok? Estamos comprometidos en ese ámbito, así lo podremos estudiar más adelante. Los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar. Resulta que cuando Europa comenzó a caer, hermanos, económicamente, y ya no podían esclavizarse más entre ellos, entonces se presentó un hombre que fue clave en cambiar la historia de América y del mundo entero. Y este hombre fue Cristóbal Colón. ¿Ok? Cristóbal Colón, hermanos, nosotros, esta educación helénica que se da hoy en el mundo, este romance y esta falsedad nos ha enseñado que fue un gran hombre, pero realmente fue uno de los más grandes asesinos, uno de los hombres a quien Satanás más utilizó y más ha utilizado para matar y asesinar. Cuando yo leo y me espacio en la historia de este hombre, y no solamente de este hombre, sino de los otros hombres que llegaron después de él, como por ejemplo Pizarro, que llegó a Perú, o como por ejemplo, bueno, tantos otros que fueron invasores que llegaron a América y mataron a miles de personas. Es que yo toman en mi mente razón, ¿ok? Las palabras de la profecía cuando nos dice Apocalipsis capítulo 18 y versículo 24, hablando del sistema babilónico, nos dice allí nuestro Señor Jesucristo, dice, y en ella, en Babilonia, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Porque yo leía este versículo anteriormente y yo no lo entendía, hermano. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que de todos los que han sido derramada la sangre a través de en la tierra? Desde Adán, perdón, desde Abel hasta nuestros días, toda esa sangre es hallada en Babilonia. Y ahora entonces yo comprendo y digo, wow, pero si es que toda esta gente ha sido asesinada
por este sistema satánico de gobierno que estaba fundamentado en la silla donde se sienta Satanás, en el trono de Satanás que estaba en Pérgamo, ¿ok? Muy bien. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrota la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, continúa sirviendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro y el cobre y la carne y la fruta y el café y las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. ¡Wow, hermano! Sorprendente. O sea que estos 7 cuernos que salieron de la Roma imperial se constituyeron en Europa. Una vez terminada la riqueza europea, invadieron América a través de los invasores que comenzaron a llegar y empezaron a explotar América de una manera sorprendente y a robarse de aquí el petróleo, el hierro, el cobre, la carne, las frutas, el café, las materias primas, los alimentos, con destino a los países ricos de Europa. Con razón es que Apocalipsis 18 nos describe las mercaderías de Babilonia, que tantas veces las hemos estudiado juntos aquí en este canal. Hermanos, acompáñenme en un momento a Apocalipsis 18 y el versículo número 12, donde nos describe dichas mercaderías y dice: mercadería de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata y toda madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera preciosa y bronce y hierro y mármol y canela y aromas y ungüentos, incienso, vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Claramente nosotros notamos, esto para mí, hermano, es impresionante lo acertado de la profecía y cómo a través del tiempo y de los siglos se ha venido una y otra vez cumpliendo claramente delante de nuestros ojos. ¿Ok? Esto es muy importante, muy interesante. Voy a ir un poco más adelante para mostrarles cómo la gran ramera se fundió con los reyes de la tierra para lograr este tremendo robo. ¿Ok? En 1900, déjenme decirles, América no solo carecía de nombre. Los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía ya largo tiempo. Y el propio Colón murió después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado a la Asia por la espalda, o sea, por la parte de atrás. En 1492, cuando la bota española en el siglo XV se clavó por primera vez en las arenas de Bahamas, el almirante creyó que llevaba consigo un ejemplar del libro de Marciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Zipango, decía Marco Polo, poseen oro en enorme abundancia y las minas donde se lo encuentra no se agotan jamás. Estos eran los apuntes, o uno de los apuntes en los cuales Colón se basó para llegar a América. También hay en la isla de Perlas, en la isla Perlas, decía Marco Polo, más grandes, de gran tamaño, más puro, de perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, decía Marco Polo, redondas y de gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas. La riqueza de Zipango, decía Marco Polo, había llegado a oídos del gran Khan Kublai. Había despertado de su pecho el deseo de conquistarla. Él había, sin embargo, fracasado. Pero ahora, hermanos, ahora
bajo el gobierno de los 7 cuernos. Escuchen y con esto terminamos, ¿ok? Con esto terminamos. Marco Polo se echaba al vuelo todos los bienes de la creación. Había casi 13,000 islas en el mar de la India con montañas de oro y perlas y 12 clases de especias en cantidades inmensas. Déjenme detenerme un momento aquí y volver otra vez a la Biblia. Apocalipsis 18, versículo número, a ver, déjenme ver. Dice aquí, versículo número 12, la parte final del versículo, dice, todo artículo de marfil, todo artículo de madera preciosa, todo artículo de bronce, de hierro y de mármol. Versículo 13, al principio dice, y canelas, y aromas, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite. Note que estas son especias, ¿ok? Y esto va a cobrar, esto que les estoy diciendo ahorita mismo, va a cobrar mucho interés y va a ser muy importante cuando continuemos con este tema, ¿ok? Especias. Había muchas especias en América, en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y la pimienta negra. La pimienta, el jengibre, tan codiciadas como la sal para conservar la carne. El invierno, sin que se pudiera ni perdiera sabor. ¿Ok? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Amén. aquí estamos, muy bien, muy bien. La carne en invierno sin que se pudriera ni perdiera sabor. Ahora escuchen, los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes para entonces librarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones de Oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata. Ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran los reyes católicos, habían superado con su matrimonio el desgarramiento de su dominio. Abatieron a comienzo de 1492 el último reducto de la región musulmana en suelo español. ¿Ok? Muy bien. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra, de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval. Y la iglesia católica, el cuerno pequeño, no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del nuevo mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. Y Dios, entre comillas, ¿ok?